¿Cuántas veces hemos oído hablar de que tu ser es el creador de toda la realidad tal y como la percibes? Cuando intentamos manifestar desde nuestro ser consciente absolutamente todo aquello que anhelamos, generalmente cometemos el error de creer que el yo es el que en realidad crea la realidad tal y como la percibimos, que es el que es capaz de manifestar absolutamente todo, cuando en realidad tú no puedes manifestar absolutamente nada. Esa es la realidad. Porque es tu ser, tu yo superior, la supraconciencia, la que manifiesta a través de tu espíritu, de la subconsciencia, todo aquello que el ser necesite para su propia evolución. Entonces, el ser, en realidad, lo único que debe hacer es estabilizar su cuerpo físico, emocional y mental. Y a su vez esto, al entrar en balance, dará el origen a un cuerpo energético, que es el que va a permitirme percibir la realidad tal y como es dentro del ensueño consciente, ¿sí? El ensueño consciente no forma parte de lo que en realidad es un sueño lúcido. Uno puede experimentar sueños lúcidos inclusive estando en el tonal, que vendría a ser esta tercera dimensión, tal como la conocemos, y puede entrar en el ensueño, pero percibiéndolo desde el tonal. Sin embargo, cuando obtenemos este cuerpo energético, nos va a permitir directamente entrar en el ensueño de manera consciente, de forma consciente. Nos va a permitir entrar en la dimensión del astral desde los planos superiores, creando una dimensión vacía en el ensueño, mediante la cual yo pueda ir burlando todas las entidades que se encuentran conscientes de sí mismas dentro de las diferentes dimensiones, ¿sí? Entonces, para poder manifestar, lo primordial es desprogramar al ser de todas estas emociones que son simplemente parte de una proyección mental. Entonces, cuando vaciamos todas estas emociones y trabajamos con esfuerzos conscientes dentro de nuestro cuerpo físico para conseguir la energía fina que necesitamos para poder entrar en el ensueño, para poder este cuerpo energético abastecerlo, también vamos a dar el origen
que es un poco más difícil, a la creación de un cuerpo astral. Y este cuerpo astral debemos cristalizarlo, ¿sí? Este cuerpo astral es el que nos va a permitir entrar dentro del sexto neurocircuito o sexta dimensión, para poder plasmar todo aquello que el ser vamos a borrarle acá, para plasmar todo aquello que la supraconsciencia esta energía, ¿no?, de la supraconsciencia le brinda toda la información energética que necesita la subconsciencia, que es nuestra sombra, o espíritu, para poder, a través de mi yo físico, plasmar dentro de la tercera dimensión, ¿sí? ¿Cómo logramos esta manifestación? El yo físico no puede absolutamente manifestar nada, porque el poder creador en realidad lo tiene la sombra, el espíritu, la subconsciencia. Como en el video anterior expliqué, cuando liberamos a la subconsciencia de mi yo físico consciente, para que no arrastre ningún tipo de ego, que en realidad pueda una entidad poder encarcelarlo para robarle la energía de esta supraconsciencia. Cuando lo podemos liberar, lo tenemos que liberar sí o sí desde el yo físico. No tenemos que tomar el control lo tiene que tomar la supraconsciencia. Entonces tenemos que confiar con un súper esfuerzo consciente en nuestra sombra, en que ella se va a encargar de que toda esta información, toda esta energía que le es brindada por la supraconsciencia va a ser bien redirigida y plasmada dentro de la tercera dimensión. Entonces lo único que el yo físico debe hacer es experimentar. Experimentar, fluir y ser paciente. Cuando ya estamos dentro de este grado de conciencia que estoy en este momento intentando plasmar, ¿no?, en este video, simplemente estamos ya en un nivel más evolucionado de conciencia. En realidad ya logramos la integración de nuestra sombra, pero no en su totalidad, porque la mayoría aún tienen apegos dentro del tonal, ¿sí?, dentro de la tercera dimensión.
para generar la energía fina, suficiente, para que en realidad este cuerpo energético que pertenece a la sombra, que en realidad va a lograr canalizar toda esta energía emocional y mental para que esta sombra dé a luz todas estas ideas dentro del ensueño, estas ideas que provienen de la subconsciencia, del libro de la supraconciencia. Porque recordemos que nuestro yo superior tiene el libro o la obra de lo que quiere plasmar. Para sí y para el universo en esta tercera dimensión. Recordemos que es la supraconciencia, nuestro yo superior o nuestro maestro, ¿sí? Nuestro guía. Entonces, este va a actuar simplemente como un vehículo. Cuando este cuerpo energético contiene la energía suficiente para poder hacer este viaje de manera consciente, simplemente en ese momento la sombra va a plasmar aquello que necesites, sin necesidad de preocuparte por lo que va a suceder en el mañana, ni lo que pasó anteriormente en el pasado, porque ya no estarías arrastrando ninguna otra energía, ¿sí? Ya no estarías experimentando desde el lado de la ilusión, entonces estarías fluyendo con la energía. ¿Cómo es fluir con la energía? Fluir con la energía significa que, por ejemplo, hay situaciones dentro de la tercera dimensión que yo no puedo evadir. Por ejemplo, de la nada me quedo sin agua en mi casa, ¿no? No poseo el dinero suficiente para poder repararlo. Entonces, si yo me estoy preocupando cómo la reparo y por qué me quedé sin agua y cuándo la voy a tener, entonces estoy gastando energía e inclusive me estoy estresando porque estoy pensando hacia el futuro. O estoy arrastrando energía del pasado, ¿no? Pensando en el ayer cuando estoy viviendo ahora en este presente. Entonces, fluir significa que yo en ese momento tranquilamente puedo tener agua de otro lugar, ¿sí? Y en todo caso vivir el presente con lo que el universo me está brindando. Porque es suficiente, lo que el universo me da es lo que necesito en ese momento, en este preciso instante para evolucionar. Porque recordemos que vinimos sin nada y sin nada nos iremos, y absolutamente todo lo que obtengamos dentro de este mundo material, dentro de este mundo físico, dentro de esta tercera dimensión, es gracias a la supraconciencia, gracias a la energía universal. Y la verdad que hay que agradecer todo el tiempo. Por eso la energía más elevada es la gratitud. La de más poder vibracional es la gratitud, porque yo soy una agradecida por estar hoy aquí experimentando, porque yo he decidido venir a experimentar, nadie me obligó, ¿sí? Pero entonces tengo que entender las separaciones, las separaciones para la unificación, porque en realidad yo cuando comienzo el recorrido,
me encuentro dividida, tanto de mi consciente, mi yo físico, mi subconsciencia y la supraconsciencia. Y ni hablar de la conciencia universal, porque aún todavía estando en este estado de tonal, sigo pensando y creyendo que soy un ser separado de todo lo creado, y que en realidad el centro del universo soy yo, ¿sí? Entonces, para generar toda esta energía fina que se necesita, energía fina y hay energía ultra fina, que se necesita para poder generar este cuerpo energético, para que toda esta energía brindada por la supraconsciencia a través de la sombra sea catalizada, necesito de salir del punto de encaje. El punto de encaje es simplemente un anclaje físico a esta tercera dimensión y sus reglas, ¿sí? Este anclaje es muy fácil de soltarlo con los llamados movimientos de poder, ¿no? Estamos hablando de hacer danzas de poder que van a permitir que este esfuerzo consciente del físico, del tonal, sea plasmado dentro de la subconsciencia. Entonces, el ser en esta etapa también todavía tiene anclajes al tonal. Pueden ser anclajes químicos, ya sea todo tipo de drogas como medicamentos, porque en realidad las plantas de poder son las que muchas veces nos brindan la energía fina restante para poder hacer los viajes hacia el todo, para poder traer de vuelta toda esa energía hacia la fisicalidad y al mismo tiempo pagar todos los peajes que tengamos que pagar por los otros planos dimensionales para que no coman nuestros cuerpos las otras entidades, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tenemos químicos, tenemos el cigarrillo, puede ser una zona de confort, existen muchos tipos de anclajes a la tercera dimensión, que todavía siguen permaneciendo en el tonal. Entonces, cuando en realidad logramos soltar todo eso y entregarnos directamente a través de la sombra a la supraconsciencia, logramos la integración. Después de eso necesitamos hacer un viaje, que ese viaje va a llevarnos a un estado de iluminación. Los estados de iluminación son muchos. No significa que hoy me ilumino y, ay no, ya soy un maestro espiritual, no sé, un yogi. No. La iluminación son lapsos de iluminación de la supraconsciencia. Son lapsos en los cuales podemos traer información desde el todo, pero sí o sí hay que pagar una cuota energética, ¿sí? Y se da un alumbramiento y un renacimiento. Por lo tanto, hay muchos seres que tras esta iluminación no vuelven al yo físico, porque el yo físico muchas veces no aguanta la densidad vibracional que se experimenta en el todo. El todo podemos hablarle como la conciencia, la fuente,
como le quieras llamar, ¿no? Tanto la fuente presenta esta dualidad de karma y de conciencia, ¿sí? Entonces, existe como dos entidades con su propia autoconciencia, brindando absolutamente toda esta energía, ¿no? A todas las dimensiones, ¿sí? Para que todos los seres puedan experimentar, pero a través de diferentes leyes dimensionales. Esta energía baja constantemente hacia todos los planos dimensionales y es utilizada por algunos de los seres, pero estos seres, al tener su propia autoconciencia, necesitan seguir alimentándose de otros seres como si fuera una cadena, ¿sí? Entonces esta energía, cuando la logramos bajar, nos va a permitir poder pagar cada uno de estos peajes por las dimensiones para que estos seres no nos coman los cuerpos y tengamos que volver a generar toda esta energía fina. La energía fina también se genera cuando, además de hacer esfuerzos conscientes, ya simplemente el hecho de entrar en un estado de meditación, estamos haciendo un esfuerzo consciente cuando, por ejemplo, entramos en una noche oscura del alma y llegamos a una etapa de que ni siquiera podemos llegar a estabilizar el prana para poder alimentar el cuerpo físico y mucho menos el mental y el emocional, equilibrarlo para poder entrar en el estado de meditación. Entonces ya estaríamos haciendo un esfuerzo físico para poder permanecer consciente de lo que estoy realizando con plena atención y enfoque. La energía fina también se obtiene mediante retener tu energía sexual dentro de ti, porque la energía sexual es la energía creadora. Entonces cuando yo tengo relación con una persona, ¿no? Con mi pareja, vamos a ponerlo así, se experimenta toda esta energía dentro como un orgasmo multidimensional en cada célula de mi ser, pero yo en realidad no puedo eyacular, ni el hombre puede eyacular, porque estaría entregando toda mi energía fina al otro ser. Entonces debería volver nuevamente a empezar la recolección para seguir obteniendo esta energía fina, ¿sí? Entonces, el ser en realidad está siendo consciente en ese momento de lo que vale su energía, del valor que tiene el cuerpo energético, del valor que tiene esta energía que inclusive baja desde la supraconciencia y la energía de la conciencia universal del todo, ¿sí? Entonces, cuando logramos la integración de todo esto, le brindamos al subconsciente la posibilidad de que él plasme en nuestra vida todo aquello que el ser supraconsciente considere que es necesario para mi evolución, para la evolución de todos los seres que conforman la unidad dentro de esta tercera dimensión, ¿sí? Y de todas las dimensiones. Pero el ser tiene que ser consciente de que por sí mismo él jamás va a poder manifestar absolutamente nada. Uno puede entrar en el ensueño
consciente, simplemente a través de la subconsciencia, ¿sí? De la sombra. La sombra toma la forma de todo lo que quiera crear dentro de la tercera dimensión. Esta es la supraconsciencia, esta es la sombra y esta es la tercera dimensión donde me encuentro yo, el robot, ¿sí? Entonces, esta energía, más toda la energía que puede llegar a bajar de la conciencia, más todo el esfuerzo, va a parar aquí. Y la subconsciencia, que es la sombra, tiene la capacidad de transformar todo aquello que conscientemente cree dentro del ensueño en algo tangible dentro de la tercera dimensión. Por lo tanto, si mi sombra, ¿no? crea, no sé, una casa dentro de esta dimensión del ensueño de forma consciente, de manera lúcida, con la energía suficiente que esto requiere para poderse manifestar dentro de la tercera dimensión. Entonces yo aquí simplemente debo esperar y confiar en la supraconsciencia y en mi sombra. Y esta es la única manera de manifestar. Y cuando entras en este estado en el cual te encuentras en un balance energético total, las manifestaciones de lo que en realidad tu yo superior desea brindarte se dan al instante, ¿sí?